Unidad 4. Principios de Mercadotecnia Internacional. Crédito y cobranzas internacionales. El crédito es un préstamo de dinero que una parte otorga a otra con el compromiso de que en un futuro quien lo recibe devolverá el préstamo en forma gradual, por medio de cuotas o en un solo pago, y con un interés adicional que compensa a quien presta por el tiempo que no tuvo ese dinero. El financiamiento es primordial para toda empresa. El capital inicial se destina a su posicionamiento en el mercado. Cuando ya está en funciones, la empresa necesitará recursos para pagar salarios, servicios, seguros y otros gastos necesarios. Algunas razones por las que se gestiona un préstamo son: internacionalización. Cuando las empresas incursionan en mercados nuevos, es común que enfrenten ciclos de cobros más largos. El crédito ayuda a superar este desfase. Capital de trabajo. Es posible que la empresa necesite aumentar el personal o su ritmo de producción como resultado de la expansión hacia nuevos mercados, así como aumentar la capacidad para satisfacer una demanda creciente. Insumos. Compra de nuevos equipos para incrementar la producción o modernizar procesos. Historial crediticio. Ayuda a la empresa a desarrollar un buen historial de devolución, lo que le facilitará la toma de fondos en el futuro. Refinanciamiento. Es una forma de amortizar la deuda existente o realizar prepagos sobre la misma. Consiste en pagar deudas viejas con deudas nuevas y ayuda a mejorar el flujo de caja. Banca de Desarrollo. La banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, las cuales forman parte del sistema bancario mexicano y atienden las actividades productivas que el Congreso de la Unión determina como especialidades de cada una de estas. La banca de desarrollo tiene como objeto fundamental facilitar el acceso al ahorro y financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación. Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Hipotecaria Federal, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Banco Nacional del Comercio Exterior. El Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, Bancomext, tiene como misión fundamental fomentar el financiamiento del comercio exterior y la generación de divisas en el país, así como ampliar la capacidad productiva de las empresas exportadoras y, en algunos casos, su internacionalización. Asimismo, brindar atención de calidad a sus clientes con programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados. Considerando la importancia que tiene el sector externo para la economía de México, Bancomext estableció 5 objetivos orientados a detonar el potencial exportador de nuestro país. Aumentar las exportaciones y la generación de divisas, incrementar la productividad de las empresas y apoyar su modernización, promover a las empresas mexicanas en su proceso de internacionalización, aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones, impulsando el acceso de las pymes al financiamiento, impulsar la inversión extranjera en México. Bancomext atiende a más de 4.500 empresas con diversos programas. Las pequeñas y medianas empresas exportadoras constituyen el 88% de su portafolio.
El banco apoya con créditos de primer piso a los sectores estratégicos para el crecimiento de la economía, tales como fábricas de autopartes o componentes para teléfonos celulares, edificación de hoteles o parques industriales, entre otros. El especializarse por sectores le ha permitido incrementar en 60% su catálogo de clientes. En 2015, el crédito directo e impulsado registró un incremento de 30% con respecto a 2014, lo que sumado al crecimiento de los 2 años anteriores representa ya un avance del 95% de la meta fijada para 2018. México tiene hoy una economía abierta, con tratados de libre comercio que le dan acceso preferencial a 46 naciones. El país cuenta con un atractivo ambiente de negocios, certidumbre jurídica para las inversiones, sectores económicos con amplio desarrollo y una estructura de costos altamente competitiva. Las exportaciones prácticamente llegaron a los $400,000 millones estadounidenses en 2015. El comercio internacional contribuye al desarrollo de la economía nacional. 1 de cada 5 empleos está vinculado con las exportaciones y es en este sector donde se pagan salarios, en promedio, 30% más elevados que en el resto de las empresas del país. Bancomext participa con intermediarios financieros en el financiamiento competitivo y de largo plazo para las industrias con potencial exportador. De esta forma, se incrementa la inversión productiva en México. El banco apoya a las pequeñas y medianas empresas exportadoras mediante programas de garantías y fondeo, en conjunto con intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Gracias a ello, pequeñas y medianas empresas acceden a financiamiento con mejores condiciones y a mayores plazos. Bancomext promueve productos y servicios especializados como factoraje internacional y actúa también como corresponsal internacional para la operación de cartas de crédito. Así, el Banco Nacional de Comercio Exterior, como parte fundamental de la banca de desarrollo, se consolida como un motor para impulsar proyectos estratégicos en el país, al complementar y fomentar el financiamiento privado a empresas exportadoras y generadoras de divisas en sus sectores prioritarios, a fin de lograr un impacto en la derrama económica del país, así como la generación de empleos e infraestructura para la construcción de un México más próspero. Modalidades de pago. Las partes de una compraventa internacional pueden pactar el medio de pago que consideren más adecuado para abonar el precio de la compraventa. También pueden pactar el momento en que debe realizarse el pago, la moneda en que ha de efectuarse y aquellas otras condiciones de pago que estimen convenientes. Por ejemplo, si se aceptan o no pagos parciales, o si el pago debe ser garantizado mediante un aval bancario. Algunas de las formas de pago más habituales son el pago en efectivo, por adelantado, mediante transferencia, cheque, giro bancario o la carta de crédito. El vendedor también puede encomendar a un tercero, generalmente un banco, que lleve a cabo el cobro en su nombre mediante la correspondiente instrucción de cobro. La carta de crédito es una orden condicionada de pago que un banco recibe para pagar a un beneficiario por cuenta y orden de un ordenante, a través de un banco corresponsal, contra la presentación de determinados documentos de embarque o entrega de servicios. La finalidad de la carta de crédito es facilitar el comercio externo e interno, eliminando la desconfianza y riesgo que pudiera existir entre comprador y vendedor. Ventajas del crédito documentario en las operaciones de comercio internacional. En las operaciones de comercio exterior, la distancia dificulta conocer en detalle la solvencia económica y financiera de nuestro proveedor o cliente, así como su reputación. Ello condiciona el medio de pago elegido para relacionarnos con él. El medio de pago preferido por cada una de las partes será aquel que al menor coste y con las máximas garantías posibles, mejor satisfaga los objetivos de ambas partes en la transacción comercial. Cuando no existe un conocimiento profundo y por lo tanto confianza suficiente entre las partes, el medio de pago y cobro más recomendable es el crédito documentario. ¿Cómo funciona y qué ventajas nos aporta? El crédito documentario es un acuerdo en virtud del cual el banco del importador
llamado banco emisor, a petición de su cliente y bajo sus instrucciones, se obliga a pagar a un tercero o a autorizar a otro banco que efectúe un pago de forma irrevocable contra presentación de los documentos exigidos dentro del plazo, siempre que se hayan cumplido los términos y las condiciones del crédito. Así, el vendedor tiene la garantía de que cobrará su pedido, siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el crédito. Esto le permite iniciar la fabricación y expedir la mercancía con tranquilidad. Además, el vendedor se sentirá más seguro si el banco emisor tiene una sólida reputación internacional. Por último, el exportador puede añadir una garantía adicional a la operación, utilizando un banco confirmador. Esto es muy recomendable en caso de que el banco emisor tenga un rating crediticio bajo o si el comprador está en un país con un riesgo político medio alto. La confirmación es una garantía que aporta el banco del exportador, en los mismos términos que ha emitido el banco importador. Garantía condicionada al buen cumplimiento del condicionado del crédito documentario. Así, el exportador se asegura de que su banco asume todo el riesgo de insolvencia y riesgo político del banco emisor. El crédito documentario facilita la búsqueda de financiación, tanto al importador como al exportador, y subraya la solvencia del importador ante el exportador. Veamos los pasos que se siguen para importar y exportar con un crédito documentario. El importador ordena a su banco que proceda a la apertura del crédito. El banco, una vez estudiado el riesgo que contrae, avisa el crédito al exportador utilizando los servicios de un tercer banco, en caso necesario. El banco del exportador avisa el crédito al exportador añadiendo o no su confirmación, según corresponda. El exportador, una vez examinado el contenido del crédito, procede a embarcar la mercancía. El exportador entrega los documentos a su banco, el cual los revisa y procede al pago si es banco confirmador. El banco del exportador remite los documentos al banco del importador. Si son conformes, el banco del importador le reembolsa su importe. El banco del importador entrega a este los documentos y le cobra el crédito. Más consejos, infografías y vídeos en espaciodefinanzas.com. Deutsche Bank. Algunos de los elementos de la carta de crédito son los datos del beneficiario, que es aquella persona o entidad a cuyo favor se emite el crédito y que puede exigir el pago al banco emisor o al pagador una vez cumplidas las condiciones estipuladas en el crédito. El ordenante es la persona o entidad que solicita la apertura de crédito a su banco comprometiéndose a efectuar el pago. Carta de crédito confirmada es aquella mediante la cual la obligación de pago del banco emisor se encuentra respaldada por otro banco. El banco que efectúa la confirmación conviene en efectuar el pago contra el cumplimiento de los términos de la carta de crédito, independientemente de que el banco emisor efectúe el pago. La fecha de vencimiento en una carta de crédito también es la fecha última de negociación. Tanto el importador como el exportador construyen la orden de compra que finalmente es la base para la emisión de la carta de crédito. Dentro de la vigencia, el exportador produce, embarca, financia, negocia y presenta los documentos pertinentes a su banco. El monto a financiar dependerá de la capacidad de pago de cada cliente, ya que estará sujeto a las garantías que ofrece el ordenante al banco. Las empresas negocian con las distintas instituciones bancarias nacionales o extranjeras los montos de líneas de crédito. Los aspectos legales de la carta de crédito están limitados por el marco jurídico que deriva de la reglamentación internacional emitida por la Cámara de Comercio Internacional. Asimismo, se describen los aspectos técnicos operativos, como la descripción de la mercadería, cantidad, precio unitario y condición de venta según los Incoterms, el medio de transporte, lugar y plazo máximo para disponer el embarque de la mercadería y destino final de la misma. También, detalle de la documentación de embarque a ser emitida por el exportador. Dicho requerimiento lo determina el importador en función de las disposiciones aduaneras vigentes en el país donde se procederá a su nacionalización.